Hola Flavia, ¿me escuchás? Ahora sí. Ah, Perfecto. gracias, José. No, no, gracias a vos y bueno, la verdad que muy interesante. Creo que ahora podemos, hasta que entren todos, por ahí Carlitos, bienvenido Carlos Clery, Carlos Risco que había quedado hace rato con ganas de participar, pero bueno, tengo que seguir con la planificación del día y por ahí se complica que sean 10 minutos nada más de preguntas, ¿no? Así que bueno, si alguien tiene algo para aportar ahora, lo escuchamos. Me parece que lo que decía Alejandra sobre lo que planteaba Fernando Sí. eh, está muy interesante. A mí esto de líder y cooperativa no me resulta compatible todavía, pero no está mal la idea de Fernando, ¿no? Eh, yo creo que este encierro nos está haciendo pensar tantas cosas que creo que la cuestión discursiva es muy importante y creo que era un poquito el planteo que decía Alejandra, ¿sí? Ella es socióloga, yo soy antropóloga, sabemos que las comunidades se conforman siempre de esa manera. Pero yo quería rescatar algo que pasó la semana pasada, eh, no me acuerdo quién decía, creo que era un cooperativista que hablaba, la concepción andina de relacionarse tiene mucho de cooperativismo. Y a mí me parece que ustedes como jujeños, está bien que hay como también decían la semana pasada que hay como mucho prejuicio con las cooperativas, la concepción andina, la ideología andina tiene mucho de cooperativismo. Entonces, creo que tenemos que rescatar ese camino también, ¿no? Este camino del buen vivir. No nos olvidemos de eso. Me parece que ahí hay mucho para trabajar y ver si podemos modificar el discurso y ver de qué manera se puede trabajar colectivamente. Dejo a Farfán, que seguramente que está por ahí, pero quería rescatar esa idea de Alejandro. Bueno, muchas gracias, Amalia. Sí, la verdad que acá en Jujuy tenemos, así como toda la parte de Perú, Argentina, norte de Argentina, norte de Chile y Bolivia, tenemos la región andina en la cual se trabajaba mucho esto de la solidaridad y la reciprocidad más que solidaridad. Y creo que justamente hay que rescatar eso. Acá en Jujuy las etnias que tenemos no es lo mismo la Puna que la Yunga o los valles donde estamos nosotros anclados. Hace rato entró una persona de la Quiaca, por ejemplo. O sea, las formas de pensar y las prácticas son totalmente distintas, pero rescato también de algo muy bueno que pasó en la charla de recién con, por lo menos hasta que entre Julio, el tema de ponernos de acuerdo. Creo que los liderazgos son muy importantes dentro de las organizaciones. Hablo en general, no solamente cooperativas y mutuales, eh, sino de las organizaciones en general. Y bueno, esa era la idea de que Fernando justamente toque estos temas de liderazgo y trabajo en equipo, ¿no? Acá en Jujuy los líderes como que se hacen a la fuerza y el trabajo en equipo no existe. Hay una bajada de línea concreta y lo estamos viviendo más allá de que con nuestro gobernador, ¿no? O sea, por ahí tiene muchas cosas autoritarias y una bajada de línea concreta y muchos dicen, está buenísimo lo que hace, y otros decimos, che, no somos idiotas, tratanos mejor cuando hables. O sea, hay muchas posiciones encontradas. Entonces creo que eh, eh, todo esto sirve para que nosotros como sector, tercer sector, decía Gustavo hace rato, podamos avanzar, ¿no? No sé si creo que entró por ahí Alejandra, que había quedado, pero también Carlitos Risco, a manera de espera de Julio Farfán, que lo está ayudando ahí el otro amigo para que se pueda comunicar.
si quieren participar, Yo ahora creo tenemos... que, yo creo que si nos enfocamos en las organizaciones, no está tan divorciado lo que plantea Fernando ni tampoco lo que plantea Amalia para representar posiciones o Alejandra. Yo creo que si pensamos en las instituciones, no nos tenemos que olvidar de los valores y principios que rigen su funcionamiento y que uno de ellos tiene que ver con la democracia. Y el ejercicio de la democracia tiene que ver con que en un momento proponen, participan, opinan y deciden todos, pero después eso se tiene que poner en práctica en función de planes, acciones, metas, objetivos. Y eso institucionalmente es delegado en un órgano, y ese órgano estatutariamente pasa a tener autoridad y responsabilidad. Y esa institución de la economía social y solidaria, que tiene un funcionamiento muy distinto al de la empresa capitalista común, también necesita de todas las herramientas que hacen a la ciencia de la administración para poder ser efectiva, eficiente, eficaz, sin dejar de lado su naturaleza y sus valores y sus principios. Entonces yo creo que no existe un blanco-negro en el sentido de participamos todos, hacemos todos, decidimos todos, y la figura de el liderazgo en los equipos de trabajo de las distintas acciones que realice la institución. Yo creo que una cosa es un grupo social de los diversos tipos, formatos y naturalezas, y otra cosa son nuestras organizaciones que primero tienen valores y principios que deberían regir su conducta, pero también hay un ordenamiento jurídico y hay estatutos que se deben conocer y respetar. Entonces yo creo que ahí no está tan divorciado del tema del liderazgo, pero con esa concepción sana, como lo planteaba Fernando, de los liderazgos positivos, y sin perder de vista de que por encima de ese líder de equipo, de área, de gerencia, de departamento, de lo que sea que se genere en la institución, está la asamblea de socios o asociados, según la figura, que es donde se materializa esta horizontalidad y esta gestión democrática. Totalmente de acuerdo, Carlitos. Creo que ese es el quid de la cuestión, poder cumplir los valores y principios que nos enuncia la economía solidaria en las instituciones. Y como bien decís, se delega. El tema es, yo creo, el gran problema que, bueno, en base a la pequeña experiencia que tengo, es que la gente no participa. Es preferible echarle la culpa al otro que hace mal o sacarle el cuero, como decimos acá en el norte, al presidente, al secretario, al tesorero, que hacerse cargo uno de ciertos objetivos, metas o el mismo trabajo, ¿no? Es más fácil ir a cobrar la tarjetita de débito que hacerse cargo de, bueno, che, cómo vendemos el producto, cómo podemos mejorar, qué proceso podemos participar en forma activa. Eso creo que es lo que nos está faltando. José Luis, mirá, son las 10:55. Yo vengo con una conferencia con distintos grupos cada rato. La idea era estar un rato con ustedes y contarles, decirles algunas cosas desde cómo lo vemos nosotros desde el INAES, pero si no, porque me tengo que ir a otra provincia, digamos. Está bien, Carlos, si podés ahora participar, y Julio ahí se acaba de conectar con una tardanza, pero bueno, Julio está de acuerdo que hable Carlito y después seguís vos. Ahí, a ver, te conecto el audio. Muteado. Ahí lo estamos reiniciando. No, tiene, Julio, tenés apagado el micrófono. Ahí lo trato de reiniciar yo, pero no me da bolilla. No. Ahí está. Hola. Hola, Carlos. Perdón, hola, Julio. Lo que te quiero decir es que podamos darle la participación a Carlos Clery, que se tiene que ir,
y si vos después nos acompañás en la última charla. Ah, no hay ningún problema, José, no hay drama, no hay drama. Bueno, Avancemos. perfecto. Dale. ¿Cómo estás, Julio? Bueno. Sí, adelante, Carlos. Sí, es simple. No sé, en la derivación de los temas que recién escuchaba, me da la impresión de que se han derivado al funcionamiento de las cooperativas y las mutuales en lo interno más que a las mesas. Yo creo que por ahí eso es un tema que hay que tratarlo específicamente en su momento y con trabajos y cursos y tareas de formación y de discusión. De todas maneras, simplemente como para decir algo en relación a esto, es que yo he visto fracasar a más cantidad de cooperativas por problemas de gestión que por problemas de financiamiento. Y esto tiene que ver con no entender que la cooperativa o la mutual es una empresa, y que como empresa es un grupo de personas con objetivos de carácter económico, que son básicamente satisfacer necesidades de la sociedad. Después, la propiedad de las empresas, la forma, es decir, puede ser del Estado, puede ser una sociedad anónima, una SRL, o puede estar en manos de los propios socios. Por eso son distintas alternativas, pero no perder de vista nunca que es empresa. Y en empresa hay cuestiones que son básicas es decir, hay una conducción. Esa conducción es simplemente un trabajo, que en la cooperativa es un trabajo más y de tanto valor como el que es conducido. En las organizaciones, no solamente en las cooperativas, todas las funciones tienen que tener valor, todas las funciones tienen que tener razón de ser. Y bueno, si buscamos en algún ejemplo, a mí me gusta en lo académico, para dar a veces ejemplos que se ajusten más a que sean fáciles de entender. Lo que yo digo es un hospital, o una clínica. Es decir, ¿quién es importante? Y salta enseguida, bueno, es decir, los cirujanos son importantes. Y sí, claro, los cirujanos son importantes, pero los clínicos, bueno, claro, los clínicos son los que tienen en la cabeza todo para decir, vaya para este lado. Y el que administra, y sí, el que administra se hace una macana, el hospital o la clínica no funciona. Y el que limpia es una macana y mata más gente que todos los demás juntos. Por lo tanto, ¿qué valor tiene la función de limpieza dentro de una organización? Es decir, yo que vengo de haber hecho muchas actividades siguiendo la forma de organización de los japoneses, lo que aprendí es que si las cosas se guardan en el lugar que se tienen que guardar, los tiempos se demoran mucho menos y los costos, esos costos ocultos que tienen las empresas y que uno no lo ve porque no están contabilizados, pero que están en términos de la merma de eficiencia, son muy importantes. Por eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, con relación al liderazgo, y no voy a, porque no escuché la presentación, el liderazgo de una cooperativa es totalmente distinto al liderazgo de una empresa capitalista basada en el capital y no en las personas. Pero de todas maneras, lo que hemos aprendido con el liderazgo en los últimos tiempos, que el líder es una persona al servicio de la organización. Cuando yo trabajo organizaciones, he trabajado, mi expertise es planeamiento, es perspectiva estratégica, pero es decir, las organizaciones para mí no pueden ser el rastrillo que hemos arrastrado y se nos ha enseñado en la facultad y seguimos manejando organizaciones de rastrillo que sirven para la iglesia y para las Fuerzas Armadas, pero no sirven para las organizaciones participativas. Las organizaciones participativas tienen que tener conformación de cúpulas. En esas cúpulas, es decir, hay cuestiones que son verticales y hay cosas que son horizontales. Por eso hablamos del círculo estratégico, que es el primer círculo que tiene la organización, que es el cerebro de la organización, y después el círculo operativo de ejecución,
porque las tareas de una empresa son planificar, gestionar, es decir, tomar decisiones, gestionar, es decir, luego el proceso de control y el proceso de mejora continua, de poder estar haciendo las cosas cada vez mejor. Entonces, esas son las funciones, pero todas las funciones en una organización valen, y si hay alguien que está por alguna razón que no tiene que ser con la organización, es un costo oculto. Que yo no digo en la empresa privada de que se ponga el sobrino del dueño y que esté ahí perdiendo el tiempo, pero si se lo hace así, se sabe que ese es un costo oculto. Y por el otro lado, que ese costo oculto no impacta solamente en el sueldo que se está pagando, sino en lo que genera en la merma de capacidad de trabajo y de interés del resto. Entonces, es decir, pero eso lo vamos a discutir en algún momento cuando tengamos charlas relacionadas con la empresa. Lo que yo quería contarles es y poner en idea exacta lo que son las mesas. Porque nosotros como INAES, yo ya no tenía más ganas lo digo siempre, de volver al Estado, es decir, ya no tengo ni edad ni para estar de vuelta en el Estado, que tiene una exigencia, Amalia lo sabe, es decir, tiene una exigencia, es decir, yo empiezo a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, es decir, hoy lo decía recién en una charla con la gente misma de INAE. La diferencia del grupo del Consejo Federal es que son todos militantes. Entonces, como a mí me tocó armarlo prácticamente desde cero, lo que tengo es un equipo de militantes que a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana me están mandando mensajes o contestándome cosas. Entonces hay una mística, hay una forma de trabajar que es distinta. Pero lo que a mí me obligó Mario a reincorporarme, y lo hago, y estoy dejando pedazos de integridad física, tiene que ver con el entusiasmo de hacer y de sembrar una cosa que siempre la tuvimos en la cabeza y que nunca la pudimos realizar porque siempre hubo cuestiones que nos impidieron. Y que tienen que ver con el estilo de sociedad. Nosotros tenemos una sociedad que nadie es mejor que el ingeniero Diaman en el 84, que lo plantea en El péndulo argentino. Vamos del neoliberalismo al populismo y nunca salimos del medio, es decir, y el neoliberalismo destruye, mata, jode, y el populismo tampoco encuentra la forma de resolver. Entonces, si hay gente que plantea que un 20% en un lado y el 20% del otro, y después queda el 60% en el medio, que como ve fracasarlo, porque entra con aspiraciones en los inicios del gobierno y después ve que no llega a donde tiene que llegar, se produce el salto hacia el otro lado, y ahí tenemos este péndulo es decir, que hoy tenemos claro una cosa, es decir, con neoliberalismo no salimos, es decir, hoy el modelo murió lo terminó de matar la pandemia, y los títeres y los payasos que se han hecho cargo de administraciones de enorme poder mundial, como es el caso de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, el planteo nuestro es ayudar a generar comunidad organizada. Es un principio básico de nuestra doctrina, y esta es la forma que nosotros queremos sembrar. Ahora, cuando nosotros decimos comunidad organizada, estamos diciendo que la gente se organiza, que no se organicen mesas del INAES, mesas del municipio, mesas de los órganos locales, mesas del gobierno nacional, porque ahí se pierde justamente se pierde el sentido. El sentido es que la gente se exprese cuáles son sus problemas, que exprese cuáles son sus aspiraciones, que se pongan de acuerdo y empecemos a trabajar desde ese sector de la sociedad que venció lo cultural. Y lo cultural es que hay dos formas de pensar las cosas. La del neoliberalismo o el liberalismo, que tuvo su razón de ser hace muchísimos años, pero que hoy ya en el mercado no es el mercado, y la democracia representativa tampoco es democracia representativa, han fracasado. ¿Y eso en qué se basa? En el individualismo, en el egoísmo, en el lucro,
la acumulación de riqueza, y después hay otro sector de la sociedad que ha superado, es decir, que tiene una visión cultural distinta y que cree, como planteó y demostró un premio Nobel, que se llama John Nash, que la maximización del interés general se da a partir de la colaboración y no a partir de la competencia. Y este señor, no sé si ustedes saben quién es John Nash. ¿Lo escucharon alguna vez? Yo se lo voy a recordar. John Nash es una mente brillante. Brillante. Es el de la película. Ese tipo demuestra este principio que destroza todos los sistemas de individualismo. El máximo lo logramos cuando cooperamos, no cuando rivalizamos, no cuando uno jode al otro. Entonces, ese sector cultural de la sociedad que ha conseguido, es decir, pensar en esto, es el que tiene que ser el núcleo central sobre el que se organice la comunidad. Es decir, ¿por qué? Porque piensa en términos de solidaridad, porque piensa en términos de reciprocidad, en términos de ayuda mutua, en términos de hacer las cosas por los demás. Y haciendo las cosas por los demás, vuelvo a la organización y vuelvo a lo que yo les decía del sistema de cúpula. El sistema de cúpula, en mis organizaciones, lo damos vuelta. Y los que están supuestamente liderando son los que están al servicio de los que hacen, porque los que hacen no son los que están arriba, son los que están abajo laburando todo el día. Y los de arriba lo que hacen es buscar sistemas de control porque desconfía y cree que la gente de abajo va a hacer estupideces. Si la gente de abajo tiene los valores que tiene que tener como normalmente lo tiene, porque son laburantes y porque son los que están acostumbrados a hacer las cosas, la dirección, la conducción, la coordinación de los esfuerzos, que es la tarea que cumplen los dirigentes, los conductores, se hace mucho más fácil. Entonces, lo primero que decimos es, muchachos, no piensen que estas son las mesas del INAES. No son las mesas del INAES. El INAES es un sembrador. Y lo que le pedimos a los municipios es que nos ayuden a sembrar. Y lo que le pedimos a los órganos locales es que nos ayuden a sembrar organizaciones del pueblo, a sembrar organizaciones de participación directa, de juntarse, y en el juntarse, es decir, esto nace desde los municipios, porque ese es el órgano central desde donde uno vive la mayor parte del tiempo. Y los primeros problemas que hay que resolver son los problemas municipales, son cómo vivimos cada día, si tenemos laburo, si tenemos vivienda, si tenemos cloaca, si tenemos salud, si tenemos... Bueno, esos son los problemas. A partir de ahí, de que se junte la gente que piensa que las cosas se resuelven en conjunto, empezar a jerarquizar, a valorizar y a decir, este es el primer problema que hay que resolver. Y que se busquen los recursos propios, porque muchas de las cosas se resuelven con las propias cosas que tienen. Si nosotros ponemos el ejemplo de la mesa de Bariloche, que es una de las primeras, es decir, que es un núcleo promotor todavía, pero que está funcionando, es decir, ese núcleo promotor encuentra que hay es decir, no sé si ustedes tienen claro, Bariloche es una de las ciudades más complicadas que tiene Argentina en términos de población excluida. El 60% de la población está excluida, y esa gente trabaja eventualmente en los momentos de turismo haciendo changa, y después trata de sobrevivir todo el resto del año en la época más complicada, trata de sobrevivir con lo que juntó en ese momento. Entonces se encuentran que la gente no tiene alimentos, que la pandemia corta la provisión de alimentos, que los alimentos se van desde kilómetros y kilómetros, con lo cual los costos de logística son carísimos, y se encuentra por el otro lado que a 100 kilómetros hay un grupo de productores agroecológicos, se les está pudriendo la producción simplemente porque no hay forma de llevarlo a la ciudad. Entonces, ¿qué hace? Los articuladores, que son los INAES, que son los INTA, que son la gente de parques nacionales. En este caso, Parques Nacionales puso los camiones, los sindicatos pusieron la gente,
la organización la puso el INAE, se buscó la producción, se cargó los camiones, se los llevó a los lugares y se vendió en los barrios populares toda la producción al 10% del precio de verdulería. Es decir, no hizo falta más que el Estado pusiera un camioncito y se resolvió un tema, y después se hizo con papa, no la de Balcarce, sino papa agroecológica que también de la zona, y ahora se está organizando la cooperativa de consumo, donde van a romper los precios de los especuladores, van a romper los precios de la anónima, que cuando hay problemas de escasez, levanta los precios en lugar de bajarlo. Es decir, cuando fue lo del volcán, ¿se acuerdan? El agua pasó a valer 3 veces más simplemente porque la gente estaba desesperada, quería comprar agua, porque la necesitaba. Bueno, ese es el criterio distinto del sistema cooperativo. Ahora, nosotros hablamos de asociativismo. Asociativismo son las cooperativas, son las mutuales, pero el asociativismo es mucho más amplio que eso. El asociativismo es toda organización de conjunto que trabaja en función del interés de los otros, que trabaja para el bien común, que trabaja para el buen vivir. Entonces, ahí se suman los sindicatos, que es la primera organización social que hemos tenido asociativa. Y aparte, con un parentesco muy grande, porque los sindicatos en muchos casos tienen mutuales, y mutuales son parte del sistema asociativo. Y nosotros estamos incentivando a que los sindicatos aumenten la cantidad de mutuales, porque resuelven un montón de problemas, y porque aparte constituye el pedazo que es la demanda, que es lo que tiene que tener los sistemas. Y tienen que estar los clubes deportivos, que son los que en muchos lugares se han constituido en el freno a la droga, en el freno a que los chicos estén tirados en la calle, es decir, y que hacen una tarea solidaria enorme. Y esos son parte del sistema asociativo. Y también tienen que estar las organizaciones civiles, las que juntan a las colectividades, a los originarios, tienen que estar los bomberos, tienen que estar las organizaciones sociales, los curas en opción por los pobres, los curas villeros, y tienen que estar, es decir, todos los que están preocupados por los demás. Es decir, y tienen que estar ahí adentro. Y tienen que estar las organizaciones de pymes, y tienen que estar las organizaciones de las economías regionales, y tienen que estar las organizaciones profesionales, y tienen que estar todos los que piensen no en objetivos parciales, individuales, sino generales. Entonces, el principio de federalismo es lo que a nosotros nos lleva a decir, bajemos la cosa a cada comunidad, porque la construcción es de abajo para arriba. Lo único que se hace de arriba para abajo son los pozos. Y cuando hay dirigentes autoritarios que hacen las cosas de arriba para abajo, lo único que construyen son pozos y terminan generando conflictos mucho más graves. La única forma que tenemos los que estamos en función pública es encontrar en organizaciones de este tipo que saben decir, esto es lo que a nosotros nos pasa, esto es lo que nosotros necesitamos, nos da la idea de qué tipo de cosas tenemos que hacer para resolverlo. Es decir, y ahí, si los gobiernos son inteligentes, van a tener la información, porque en estrategia el adelanto, la posibilidad de adelantarse a los tiempos es uno de los principios básicos de la estrategia. Ahí es donde uno se adelanta y empieza a poder afinar la solución del problema. Nosotros somos una organización destruida. El INAES se lo mató. Fueron 4 años malditos, donde al INAES pasó de 1000 y pico de personas a tener menos de 500. El INAES tenía 40 y pico de personas en el territorio. Se eliminaron las delegaciones y salvaron 2 personas. Uno lo tienen ustedes en el grupo, es Omar, y el otro es Fernando Tarcia en Bariloche. Hoy ya tenemos 6 o 7 y vamos a reconstituir, pero no tenemos la gente en el territorio porque el presupuesto que nos dejaron es el 25% en términos reales del presupuesto que tenía el INAE en el 2015. O sea, mataron el asociativismo. ¿Saben por qué mataron el asociativismo? Porque es el enemigo del lucro, de la locura, de seguir ganando plata y acumulando riqueza.
Entonces, lo que nosotros planteamos es una sociedad distinta. Y la base de la sociedad son los núcleos que, como ustedes, deberían constituirse, con independencia de nosotros. Después articulan con nosotros. Cuando las cosas no se pueden resolver por los medios que tiene la propia sociedad, ahí es donde hay que recurrir al municipio, al órgano local, al gobierno provincial y al INAE. El INAE se compromete en la administración de Mario Cafiero, se compromete a hacer el vínculo de cada mesa, y si viene al lado de la mesa el municipio mejor, y si viene el gobierno provincial mejor, para hacerlo, para representar y ir acá en Buenos Aires a golpear las puertas de quien sea para conseguir los recursos para poder resolver los problemas que tienen en cada uno de los lugares. Entonces, si el problema es vivienda, es decir, ya hemos empezado y ya María Eugenia Bielsa se ha comprometido que parte de la construcción de viviendas van a ser cooperativas y que parte de los receptores de la vivienda van a ser personas que son asociados a cooperativas. Y vamos a poder ir a ENACOM a decirle, tenemos lugares donde no hay conectividad. Entonces, ENACOM es quien nos va a ayudar en un montón de recursos que no los tenemos nosotros, no los tiene el INAE. Es decir, esperemos que en algún momento se reconozca y empiecen y se cambie tanto la estructura del INAE para volver a la estructura que se necesita. No, ni siquiera volver, hay que crear una estructura nueva de acorde a los tiempos y que tenga los recursos para atender esto que es básicamente la atención de las cosas. Cuando una de las cosas que seguramente a ustedes les va a aparecer, y es un tema que van a preguntar seguramente, es el tema del banco de proyectos. ¿Para qué el banco de proyectos? Primero, hay un documento que dice cuál es la orientación que vamos a dar a la plata que tengamos y cómo vamos a salir a buscar otra plata. Pero, es decir, es estos proyectos que nosotros pensamos que son los que hay que empujar, que son los que hay que ayudar a completar. ¿Cuáles son? Y nosotros salimos de desarrollo social para entrar en desarrollo productivo. Desarrollo productivo significa, ni más ni menos, que nuestros proyectos deben ser productivos, por lo tanto, sustentables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, desde el empleo, desde lo ambiental. Entonces, esos son los proyectos que nosotros vamos a empujar. Se harán algunas cosas con ANR, pero para que nosotros pongamos una ANR tiene que tener un impacto social muy grande y tiene que ser una declaración de la mesa diciendo esto es fundamental para nosotros. Y esto, por eso va a haber ANR que va a ser lo menor, pero para casos muy especiales. ¿Por qué? Les doy un ejemplo para que lo podamos entender. Hay un tema que se basa, yo no sé si alguna vez escucharon el tema de las economías de plataforma. Es decir, una economía de plataforma es lo que acá son PIDA, los globos, es decir, los delivery, lo que bueno. Esto están en manos de apps extranjeras que se llevan un pedazo grande y que esclavizan a los chicos. No les dan seguridad mínima, los mandan en bicicleta, tienen accidentes, los explotan. Bueno, nosotros queremos que en Argentina esa tarea que es generadora de empleo sea de empleo sustentable, permanente, y que a lo mejor pueda ser de empleo momentánea mientras los chicos se van capacitando para ir a otro tipo de tarea, pero que sean los propios dueños de sus empresas. Para eso se necesita la plataforma. Entonces ahí sí vamos a poner la plata que se necesita para armar una plataforma que ya hemos identificado de Francia, que se hizo para el sistema cooperativo, que vamos a traer a Argentina, se va a adaptar, es decir, lo que nosotros vamos a subsidiar es la adaptación de esto a la Argentina, la ejecución de uno o dos casos, para después ponerlo como software libre a disposición solamente de cooperativas y de todas las cooperativas que se quieran armar en cada uno de los lugares del territorio, para poder llevar alimentos a la casa, para poder llevar, es decir, comida, para poder llevar medicamentos, para hacer lo que están haciendo y hoy siendo explotados. Es decir, la segunda forma que va a trabajar el banco
son con aquellos proyectos que no tienen capacidad de devolución inmediata del financiamiento. Entonces, cuando estos proyectos alcancen un nivel de punto de equilibrio, recién empiezan a devolver. O sea, hay una gracia, por supuesto que vamos a estar fiscalizando, y ahí nos tiene que ayudar en la fiscalización las mesas y los órganos locales. Pero este es el segundo sistema. Y el tercero es el financiamiento, que saldrá de recursos del INAES, saldrá del CFI, saldrá de quien sea, o del propio sistema asociativo. Las mutuales tienen recursos enormes que se ponen en los bancos. Nosotros queremos que esa plata vaya al sistema asociativo. Y para eso vamos a tener que darle seguridad. Para eso, bueno, se firmó un acuerdo con FOGAR, pero seguramente se abrirá un fondo de garantía para cooperativas para neutralizar el riesgo, y ahí lo único que hay que hacer es cuidar la forma de cuidar a quién se entrega la plata, ¿no? Que sean sustentables. Pero por un lado, y por el otro lado, subsidiar la tasa para que el que pone la plata en una mutual reciba por lo menos lo que recibe en el banco, y que la persona que toma el crédito lo reciba a mucho menos de lo que cobran los bancos. Entonces, esta es la forma donde vamos a poder fortalecer el sistema cooperativo y el sistema asociativo. El otro tema es la aceleración que le estamos dando a la constitución de cooperativas. Es decir, estamos salvando por la pandemia una serie de cuestiones, y después algunas de las cosas se regularizarán después, y otras serán tomadas en el después también para hacer más rápido la formalización de cooperativas. Por eso es muy importante que el órgano local, y estamos dando autorización a Omar también para que firme. ¿Por qué nos interesa que sea el órgano local el que ponga la firma? Para que quede la vinculación del órgano local con la cooperativa que se está iniciando, porque es fundamental que haya un espacio de relación directa con el órgano local de todas las cooperativas que se están formalizando. Por eso lo que pedimos, y esto fue lo que escribí en el chat de los órganos locales ayer o anteayer, diciéndole de que por favor nos ayuden a firmar, porque esto es muy importante. Y no lo puedo decir por escrito, lo había puesto y lo borré. Es decir, porque el gremio si no me va a salir en contra. Pero no se puede pagar la barbaridad que se paga por una escritura simplemente para que alguien ponga la firma y que salga carísimo la constitución de una cooperativa. Entonces, es decir, busquemos la forma, por eso estamos resolviendo para facilitar la forma en que se hace. Y después aparecerán distintas cosas. Estamos terminando un documento para que las mesas, otro protocolo que se junta a todos los que ya hemos puesto en el marco de la relación con las mesas, donde le damos modelos de trabajo, y va a estar Nelly Schmalko, una experta en estos temas, y Amalia también tiene experiencia para ir guiándolos en los tipos de discusión, en cómo priorizar, en cómo puntualizar las cosas que son importantes y que son importantes en el momento. Bueno, la idea era instarlos a que rápido, lo más rápido que puedan, armen la mesa y se pongan a trabajar, porque el día después necesitamos estar a todos de pie y para recuperar golpe que ha tenido la sociedad. Y pienso en una cosa, y se lo digo a Julio, vamos a tener que atender en el día después, a decenas de miles de empresas que vienen del otro sistema, que vienen, es decir, que son pymes genuinas, y que son pymes que han hecho mucho esfuerzo, que ya no van a poder seguir porque